Bien, el paso número uno, voy a hacer muy general. Para hacer el paso número uno, tenemos la base de datos. Una vez que tenemos la base de datos y tenemos más de 30, entonces decimos que datos agrupados. Pero para poder hacer los cálculos necesito primero hacer un ordenamiento. Selecciono, como ya les mostré la vez anterior, selecciono los primeros 10, los pego acá, los siguientes 10, los pego acá, los siguientes 10, los pego acá. Ese sería el caso del examen, porque solamente son 30 datos. En este caso, bueno, pues yo sigo el ejemplo porque son 80 datos y se me hace una columna de 80 datos, pero que no están ordenados. Los pego, los copio y los vuelvo a pegar y aquí les hago un ordenamiento donde ya me queda claro cuál es el valor más pequeño, que es 150, y hasta por aquí abajo el más grande, que es de 174, lo que me da el insumo para poder calcular el rango. El rango, que es el valor mayor, se me resta el valor menor, y eso me da un rango de 24, que significa la distancia entre el valor más pequeño y el valor más grande, que vamos a ver un poquito más adelante. Ok, para poder crear mi tabla de distribución de frecuencias, necesito yo utilizar K. K es un criterio de la cantidad de intervalos que podemos utilizar dependiendo del tamaño de la muestra. En este caso, el tamaño de la muestra, como ya sabemos que es de 80, utilizamos la segunda opción, que es de 50 a 99, que podemos utilizar 6, 7, 8, 9 o 10 intervalos. En este caso, yo propuse 9, a lo mejor ustedes pueden poner 10, pueden poner 8, eso depende del investigador. De tal manera que yo propuse 9 y ya tengo el insumo para calcular el tamaño de C. Aquí a un ladito tengo el cálculo de Excel, es decir, 24 entre 9 da 2.6667. Pero ese valor no me sirve de mucho porque no necesito tantos decimales después del punto. Por lo tanto, lo transfiero a 2.7. Este 2.7 significa el ancho que se va a proponer para la localización del intervalo. Y como el valor más pequeño es 159, jamás se inicia con el valor más pequeño. Nos vamos un poquito más hacia la izquierda. Y yo decidí iniciar con 149. No iniciar 150, sino 149. A 149 se le suma 2.7 y llegamos a 151.7. La siguiente clase no puede iniciar en 151.7, por tanto iniciamos en 151.8. Ahora, al 151.8 se le suma 2.7 y llegamos a 154.5. La siguiente clase no puede iniciar en 154.5, iniciamos en 154.6, se le suma 2.7 y llegamos a 157.3 y así sucesivamente. De tal manera que lo que acabamos de indicar son los límites de localización de datos. Es decir, ahora sí, la primera clase voy a localizar los datos que estén entre 149 y 151.7, lo que significa solamente los datos de 150. Por lo tanto, estos solamente están en la primera intervalo. El segundo intervalo está entre 151.8 y 154.5. Como sé que tengo valores enteros, quiere decir que el mínimo va a ser 152 y el máximo va a ser 154, porque aquí no llega a 155. Entonces llegamos a 154, entonces tenemos 152, 153, 154. Y estos están en el intervalo 2. Y así sucesivamente seguimos clasificando los datos. Pero bueno, utilicé ese criterio y pues ya seguí el procedimiento con ese criterio. Pero ¿qué pasaría si yo quito el último intervalo? No pasa nada. Solamente en lugar de estar aquí, pasa acá, y en lugar de ser 3, serían 4. Sería lo único que se ¿vale? Todos los demás cosas que sean cálculos no influyen absolutamente nada. Y de hecho lo voy tomando en cuenta ahorita que siga explicando, para que veas que no influyen absolutamente nada. Bueno, entonces, para la frecuencia absoluta ya quedó claro cómo yo creo la frecuencia absoluta. Quiere decir que estos 3 datos son la primera clase, estos 21 datos
son datos de segunda clase, los siguientes 14 datos son la siguiente clase, y así sucesivamente. Para la frecuencia acumulada, al término de la primera clase, este aporta 3, pero como no hay nadie de atrás, entonces nos quedamos en 3. La siguiente clase aporta 21, pero como ya tenía 3, entonces ahora llego a 4. Nada más que no sé cómo se lee. 24. ¿Sí? Y así sucesivamente. En el caso de la frecuencia relativa, se divide 3 entre 80 y nos debe dar 0.0375, pero la frecuencia relativa nunca se debe expresar en valores puntuacionales, se expresa en términos porcentuales, por eso es que se multiplica por 100 y se expresa en por ciento. Lo mismo que la siguiente clase, N21 se divide entre 80, nos da 26.25 porcentuales y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa preacumulada es lo mismo. La primera clase aporta el 3.75%, como no hay nadie atrás que aporte nada, nos quedamos en 3.75%. La siguiente clase aporta el 26.25%, más el 3.75% que ya llevábamos acumulado, llegamos al 30% y así sucesivamente. Bien, toda esta información me sirve para ahora sí crear mi tabla de distribución de frecuencia. Pero antes de crear la tabla de distribución de frecuencia, ahora debo calcular los límites reales de clase, tanto izquierdo como derecho o inicial y final. Los que teníamos anteriores solamente eran para poder clasificar bien los datos. Por ejemplo, termina en 151.7 y el siguiente inicia en 151.8. El punto medio entre los dos sería 151.75. Este sería el final para esta clase, pero este sería inicial para la siguiente. El final, lo mismo. Final, inicial. Final, inicial. Y así sucesivamente nos vamos por todos y cada uno de los límites reales. Ahora, estos límites reales, ahora sí, son los que utilizamos para poner en nuestra tabla de distribución de frecuencia, que serían estos. Y obviamente los intervalos, los límites reales, y ahora sí, lo que traigo aquí es la marca de clase. Y la marca de clase va a ser el promedio de los datos del primer intervalo. Yo no sugiero que utilicen que todos utilicen que sería el promedio entre estos dos, y nos va a dar el valor de la marca de clase. Sería lo mismo, pero bueno, con menos decimales. Bien, tenemos aquí la marca de clase de cada una de los intervalos, y ahora sí, lo que hacemos es, vean cómo cuando yo señale aquí, lo que se va a encender es esta Z. Quiere decir que aquí se pega este dato. No se puede correr hacia abajo como sería una celda normal. ¿Por qué? Porque la información que está aquí incluye 21 datos, o sea, 21 filas. Por lo tanto, si yo corro, abarcaría 21 espacios. Exactamente, entonces no coincide. De tal manera que cada uno de estos se tiene que copiar directamente. ¿Sabes? Se copia directamente, me suba al siguiente, se copia directamente, me suba al siguiente, se copia directamente y así sucesivamente por cada uno. Y una vez que ya tenemos relacionados estos, pues ahora sí, ya puedo seleccionar toda esta columna, y ahora sí, ya lo puedo arrastrar. Todo esto, y ahora sí ya,
voy a tener que sacar, porque no, por el tamaño. Ahora sí, selecciono y aquí voy a poner aquí, está. Ahora sí puedo arrastrarlo y lo voy a pegar. Solamente que aquí los pone en términos punto-decimales. Yo tengo que regresar a su formato porcentual y buscar que tengas dos decimales. ¿Sí lo expliqué? Entonces, la única chamba es en la frecuencia absoluta, pero una vez que la pegamos, lo corremos y hace exactamente. Lo voy a quitar porque puse un código de colores que debo de respetar. Ese código de colores es importante. Bueno, ya está. Bien, entonces quiere decir que con eso concluimos. Una vez que logren este punto de crear la tabla de distribución de frecuencia, pues ya se ganaron un punto. El siguiente punto va a ser el cálculo de las medias de tendencia central. Como lo vimos en la clase anterior, la media es un valor que vamos a calcular y aquí están los datos. Cada marca de clase por su frecuencia, más la siguiente marca de clase por su frecuencia, más la siguiente marca de clase por su frecuencia, y así sucesivamente. Y al final se va a dividir entre 80. Y eso nos da 159,45, que es este valor que está acá. Ahora, para la mediana necesitamos ubicar 40. Nos vamos en la frecuencia acumulada. No se encuentra acá porque aquí hay 3. Tampoco acá porque hay 24. Tampoco aquí porque es 39. En cambio, aquí, y por eso la mediana lo ubicamos en el intervalo 4. Quiere decir entonces que una vez que nosotros ubiquemos, me interesa, por eso está un poquito más fuerte el color aquí, me interesa el límite inferior, me interesa lo que aporta la clase actual y me interesa el acumulado anterior. Y eso es lo que desarrollamos en nuestro algoritmo. El límite inferior está, este valor es la ubicación de la mediana, este valor es el acumulado anterior, este valor es lo que aporta la clase actual y este valor es el ancho de la clase. Tal como hicimos en el ejercicio de clase, y el resultado es 157,82. Cuando me da esta información, de entrada yo ya sé que la moda va a ser un valor más pequeño, solamente con 10. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Si este fuera más grande, entonces quiere decir que este va a ser mayor. Pero no, si este es menor que la media, va hacia abajo. Entonces quiere decir que el comportamiento es aproximadamente de este tipo. Bien, para la moda necesitamos ubicar cuál es la frecuencia en la cual suponemos que se encuentra la moda. Y la moda sería, aquí está, ubicada la moda. ¿Por qué? Porque es el valor más grande de frecuencia. Por lo tanto, necesitamos los datos que están aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la frecuencia anterior y la frecuencia posterior. Para calcular D1 y D2. D1 es la diferencia entre el valor más grande menos el anterior, nos da una diferencia de 18. Después, D2 va a ser el valor más grande menos el posterior, que es 15, nos da una diferencia de 6. Entonces ya sabemos cuánto vale D1 y D2. Y en nuestro algoritmo sabemos perfectamente que necesitamos el límite inferior y necesitamos el ancho de la clase, porque en este caso la moda va a utilizar el límite inferior más D1 entre D1 más D2
suma al límite inferior y de tal manera encontramos la nota. Acuérdense, a estos métodos se les llaman métodos analíticos cuando utilizamos puros números. Pero acuérdense que también hay métodos geométricos, como les enseñé, que es el cruce de las líneas para poder ubicar geométricamente dónde se encuentra la moda. Que de hecho no se lo estoy viendo, pero también se lo dice. Bueno, en este caso, aquí, si logran esto, ya tenemos dos puntos. El siguiente punto sería las medidas de gráficas, es decir, las histogramas. El histograma se hace con las frecuencias absolutas. Después, el polígono de frecuencias con las marcas de clase, es decir, ya tengo los rectángulos que proporcionan las frecuencias absolutas, entonces ubico en el pecho de cada rectángulo, ubico las marcas de clase y después los uno. Y con eso ya obtengo mi polígono de frecuencias. Y la prueba menor que es la que se utiliza con las frecuencias pero acumuladas. ¿Se acuerdan? Que al término de la primera clase, en la siguiente clase le ponemos al techo del final de la primera. Y así nos vamos sucesivamente creando la ojiva menor. Bien, con este ya tenemos 3 puntos. El paso número 4 sería las medidas de dispersión. Son 2. La varianza y la desviación estándar. La varianza, para la varianza, y no meternos en tanto problema, el algoritmo dice que cada marca de clase se le resta la media, a esta diferencia se eleva al cuadrado y se multiplica por la frecuencia que le corresponda. ¿Sí? En este caso, tenemos las marcas de clase de cada una de las diferentes que extraemos de aquí la extraemos, y la media, pues lo tenemos de aquí. Como la media va a afectar a cada marca de clase, por eso es que la media sigue siendo la misma en todos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí en cada renglón lo que desarrollé fue la marca de clase menos la media, y aquí se puede observar, y su diferencia se eleva al cuadrado. El resultado de este cuadrado se multiplica por la frecuencia, que sería 3. Y cada una de estas resultados se baja a una sumatoria, y esta sumatoria, para poder calcular la varianza, solamente es la sumatoria entre el tamaño de la muestra. Pero para hacer un sesgado va a ser el tamaño de la muestra menos 1. ¿Sí? Eso ya se los expliqué en clase. Ahora, ya tengo la varianza inicial. Ahora voy por la desviación estándar. La desviación estándar, resulta que ese 39.8, como estamos hablando de centímetros, por eso son estaturas, quiere decir que son 39.8 desviaciones estándar, perdón, variaciones, pero en centímetros cuadrados. Necesitamos devolverlo a su formato lineal, por eso se le saca raíz cuadrada. Lo único que hago aquí es solamente sacar la raíz cuadrada del 39.8 y listo. Ya tengo 6.31, y ese 6.31 son centímetros lineales, que básicamente son los que van alrededor de la media para tratar de entender lo que es el comportamiento de la solución normal. Bien, obteniendo estos dos datos ya tenemos 4 puntos. El paso número 5 son las medidas de posición, que son solamente 2 que se calculan, que es el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 1 pues, obviamente representa el 25% de los datos, que es 20, el cuartil 3 representa el 75% de los datos, que es 60. Bien, una vez que tengo esto, pues utilizo la misma forma de cálculo de la mediana. Entonces, por eso aquí el cuartil 1 casualmente se encuentra en ¿Por qué? Porque en el acumulado podemos observar que necesito 20 datos y en el primer intervalo da 3 nada más. Y en el segundo ya da una sumatoria de 24, que es que aquí en algún punto se encuentra el cuartil 1.
eso necesito el interior, la puerta de la casa actual, el acumulador anterior y el de la clase. Y ustedes pues, ya deben estar acostumbrados a este cálculo porque ya lo hemos hecho varias veces. Y lo mismo ocurre con el cuartil 3. En cuartil 3 ubicamos el 75% de los datos o 60 datos. En este caso me voy con la frecuencia acumulada. Llego aquí en el intervalo 5 y vemos que es solamente 57, me falta 3 para 60. Por eso paso aquí. Quiere decir que aquí encontramos el 3. ¿Qué me interesa de este intervalo? Me interesa el límite inferior, lo que aporta la clase actual y el acumulado anterior, y por supuesto el ancho de la clase. Una vez que tengo esto, pues ya puedo calcular el cuartil 3. Una vez que calculamos tanto el cuartil 1 como el cuartil 3, entonces ya tenemos el insumo para poder crear el paso 6, que es el box plot, el diagrama de caja y bigotes. En este caso necesito 6 datos, que es el valor mayor, el valor menor, el cuartil 1, el cuartil 3, la mediana y la media. Y todo eso lo que miramos en los pasos anteriores, de tal manera que ya tengo aquí está el valor mayor, aquí está. Por eso, si te das cuenta, aunque hayamos aumentado un intervalo, ahorita no causa ningún efecto en todo lo que debemos de calcular. Y sobre todo, hasta este momento, para crear la gráfica más importante, que es el diagrama de caja y bigotes. Porque solamente necesitamos el valor extremo superior, que es 154, el valor extremo inferior, que es 150, el cuartil 1, que es 154, está, el cuartil 3, que es 163, que aquí está, la mediana, que aquí está, y la mediana, que aquí está, y la media, que es esta crucecita. ¿De qué a propósito la línea? Para que vean que coincide con lo que habíamos ubicado anteriormente. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que se está comportando nuestro diagrama de caja y bigotes. Y hasta este punto es en el que estamos, pues decimos la clase anterior. En el paso número 7, ahora sí, necesitamos calcular el coeficiente de asimetría de Fisher, que conocemos como G1. G1 en este algoritmo, que es cada marca de clase menos la media, su diferencia se eleva al cubo. Entonces quiere decir que cuando yo calcule aquí, está la marca de clase menos la media se eleva al cubo y se multiplica por su frecuencia, que lo está diciendo. Y una vez que se termine esto, lo voy a dividir. Bueno, primero resuelvo el numerador y se hace la sumatoria. Lo mismo ocurre exactamente aquí. Aquí se hace el procedimiento por cada intervalo de la sumatoria. Y esta sumatoria es esta sumatoria. Es solamente la sumatoria. Todavía no se divide entre n. Todavía. ¿Por qué? Porque aquí cuando yo aperture la fórmula, vean cómo H90 es H90 es el numerador y F46 es el tamaño, está 80. Entonces, este es el numerador que se divide entre 80, que a su vez es el numerador que está aquí. Y se va a dividir entre, nuevamente, la sumatoria
de cada marca de clase menos la media, su diferencia elevada al cuadrado multiplicada por cada una de las frecuencias de los intervalos. ¿Y eso dónde lo tengo? Lo tengo acá. ¿Por qué? Porque este fue para calcular la varianza. Y solamente que ahora lo voy a dividir entre 46. Y 46 significa 80. Y una vez que tenga yo el denominador, este resultado se eleva a la 3 medios. Se eleva a la 3 medios. Y una vez que obtenga ese resultado, me dio 0.59. Ahora, recuerden que tenemos un intervalo para declarar simetría, que sea mayor que 0.5 positivo o menor que menos 0.5. Ese es el intervalo. Como podemos observar, 0.59 es mayor que 0.5. Por lo tanto, declaramos que existe asimetría. Eso es lo que nos da el coeficiente de asimetría de Fisher, denominado G1. Y por lo tanto, una vez que declaramos asimetría, solamente hay dos valores que vamos a calcular, que es el coeficiente de asimetría de Pearson y el coeficiente de variación. El coeficiente de asimetría de Pearson solamente es la media menos la moda dividido entre la desviación estándar. La media menos la moda dividido entre la desviación estándar. Y esto nos da 0.8877. Pero como se debe dar en términos porcentuales, por eso se multiplica por 100. Y en el caso del coeficiente de variación, solamente se divide la desviación estándar entre la media. Desviación estándar entre la media. Eso es todo. Ya tenemos nuevamente multiplicado por 100, nos da el coeficiente de variación. Y con esto concluimos con el paso 7 y ya ganamos 2 puntos. Y de manera automática se ganan los otros 2. ¿Por qué? Porque al irnos por la ruta de asimetría, pues es lógico que no vamos a resolver simetría. Aquí está claro. Aquí resolví el paso de simetría, pero haciendo el supuesto, yo voy a poner el supuesto de que existe. ¿Qué tiene que ocurrir? Mayor de. Debe estar entre ese menor que 0.5, pero mayor que menos 0.5. Está en el intervalo de menos 0.5 a 0.5. Aquí me equivoqué, le puse con entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y lo voy a cambiar. Es decir, debe ser menor que 0.05 y mayor ¿vale? ¿Quedó claro? Le voy a poner esto en color de advertencia
Si esto se logra, si esto fuese el caso, entonces lo que declaramos es simétrico. Bueno, y en el caso de que declaremos simetría, tendríamos que calcular el coeficiente de kurtosis, que es G2, y es exactamente lo mismo, solamente que ahora el numerador se eleva a la cuarta. Entonces quiere decir que la marca de clase, la media, su diferencia se eleva a la cuarta y después se multiplica por 3. Y esto nos da este resultado. Vean cómo aquí se eleva a la cuarta. Bajamos la sumatoria y esta sumatoria se debe de dividir entre 80. Y en el denominador, pues es igual que el denominador, solamente que en lugar de elevarse a la 3 medios, se eleva al cuadrado. Entonces, utilizo nuevamente, aprovechando este valor, se divide entre 80 y ahora el resultado, vean cómo aquí tengo con elevación a la cuarta entre 80, con elevación al cuadrado entre 80, esto se eleva al cuadrado y después a todo esto, se le resta 3. Y hay resultados. Si G2 es igual a 0, significa mesocúbico. Si G2 es igual, o es mayor que 0, significa leptocúbico. Pero como G2 fue menor que 0, entonces la distribución es platicúrtica. En pocas palabras, no me interesa qué valor hay acá. Claro, sí me interesa porque mientras más grande o mientras más se aleje de 0, mientras más se aleje de 0, pues más platicúrtica es en el sentido negativo. Y mientras más se aleje de 0, en el sentido positivo, leptocúrtico es. Y obviamente, solamente ese 0 es mesocúrtico. Solamente ese 0. Y fíjense que ese dato es importante, porque solamente con 0 se puede declarar curva normal. Y obviamente, si nos fuimos por la ruta de la simetría, pues obviamente no se resuelve la simetría. Y al no resolver la simetría, pues les doy los 2 puntos de la simetría. ¿Vale? Y así